Oye, si abriste TikTok estos días, seguro que ya te encontraste con esa tendencia que está arrasando. Chicas alemanas hermosas, altas, rubias, de ojos claros, con vestido típico y una jarra de cerveza en la mano. Parece que llegaste a Múnich, pero no, esto es en Brasil. Pero tras estas maravillosas rubias, de busto generoso y litros de chop, hay algo mucho mayor. Un pedazo entero de Alemania metido en medio de nuestra selva tropical. Una historia de tradición, fiesta, polémica, represión en la Segunda Guerra Mundial y una esvástica en el fondo de una piscina que dio mucho de qué hablar en 2014. ¿Es fiesta o tradición? ¿O es un parque temático de alemanes metido en medio de la nada? Lo que te revelaré ahora te dejará completamente asombrado y te hará querer quedarte hasta el final. 1. Lo del pedazo de Alemania en Brasil puede parecer una exageración, pero existe un rincón de Alemania justo ahí, en pleno territorio brasileño. Sí, es real. Con solo unas horas de viaje por Santa Catarina, te encontrarás de bruces con ciudades que parecen teletransportadas directamente desde Baviera. Blumenau, por ejemplo, es la capital de la cerveza en Brasil. La ciudad combina rascacielos modernos con casitas de entramado de madera, esas edificaciones típicas alemanas de madera y ladrillo a la vista, que parecen sacadas de un cuento de hadas, solo que están rodeadas de palmeras y selva tropical. Es una mezcla que carece totalmente de sentido, y es justamente por eso que resulta fascinante. Y también está Pomerode, una ciudad tan alemana que hasta hoy en día mucha gente habla bajo alemán, un dialecto que ya ni en Alemania se encuentra con tanta fuerza. Allí parece que entraste en un portal, letreros en alemán, comidas típicas, bares con nombres germánicos y hasta fiestas que podrían estar ocurriendo en Múnich. Pero tranquilo, no todo es fiesta y cerveza fría. Detrás de este tierno escenario de casas con jardineras y ambiente europeo, se esconde una historia mucho más dura, plagada de tradición, migración forzada, represión e incluso polémica. Ahí es donde la cosa se pone interesante. 2. Hermann Blumenau y la colonia Nomato. Todo comenzó en 1850 con un hombre llamado Hermann Blumenau. Este joven farmacéutico alemán decidió dejarlo todo en el ducado de Brunswick para llevar a cabo una idea un tanto descabellada: fundar una colonia alemana en medio de la selva brasileña. Ahora piensa conmigo. En pleno siglo XIX, mientras Europa sufría de hambre, crisis políticas y miseria, Brasil ofrecía tierras fértiles y baratas a quienes desearan explorar el interior. Para el gobierno brasileño, esto era ideal, con más gente ocupando y produciendo. Para los alemanes era escapar del caos de Europa, un ganar-ganar, ¿no? Pero la cosa no era tan así, porque ya el hecho de llegar hasta aquí era una prueba de supervivencia. Los viajes en barco duraban semanas en bodegas llenas, sin ventilación y con enfermedades como el cólera y la fiebre tifoidea propagándose libremente. Si no te morías en el camino, felicidades. Tu premio era atravesar kilómetros de selva cerrada, pantanos y tierras sin ningún camino hasta encontrar el lugar donde ibas a empezar tu nueva vida. Como esos reality shows de supervivencia, pero de verdad. Hay cartas de colonos de la época narrando tragedias personales. Familias enteras perdieron a sus hijos durante el viaje. Imagina enterrar un niño en el bosque y seguir andando, porque rendirse no era opción. Ese fue el nivel de sacrificio necesario para poner en pie lo que hoy conocemos como Blumenau. Los primeros 17 colonos llegaron con Hermann y empezaron a levantar cabañas de madera. Poco a poco, transformaron aquel trozo de selva en una aldea que luego se hizo ciudad. Y mira qué ironía, el farmacéutico que soñó con esta colonia se convirtió en el nombre de la ciudad, Blumenau. Imposible ser más alemán que eso. Pero calma, no porque hayan sobrevivido a la selva la vida se volvió fácil. Al contrario, mantener esa cultura alemana viva en el corazón de Brasil provocaría problemas mucho mayores en el futuro. 3. La identidad cultural que sobrevivió. Lo más curioso es que, a pesar de tantas desgracias, la identidad alemana no solo sobrevivió, sino que echó raíces profundas en Brasil. En Blumenau y Pomerode,
La gente todavía hoy habla dialectos alemanes que ya desaparecieron de la propia Alemania. Es algo surreal. Recorres 10.000 kilómetros, cruzas el océano, llegas a la mitad de Santa Catarina y te das cuenta de que allí aún se habla un alemán más antiguo que el que utilizan los propios alemanes hoy en día. Hay expresiones que suenan como si las hubieran sacado de un diario del siglo XIX. ¿Y el detalle más gracioso? Los brasileños de ascendencia alemana aquí lo hablan de forma natural, mientras que en la Alemania actual esas palabras son piezas de museo lingüístico. Es como si vinieras a Brasil y te encontraras de bruces con alguien hablando un portugués arcaico, del tipo «vos sois muy gentil», y no es solo el idioma. La arquitectura, las costumbres y hasta la forma de organizar fiestas y clubes sociales quedaron prácticamente intactos por décadas. Es como si hubieran congelado un trozo de Baviera en el tiempo. Pero hay un detalle importante. Si hoy parece bonito y turístico, no siempre fue así. Porque cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, esta conexión con Alemania se convirtió en un problemón enorme en Brasil. Así, la cultura alemana en Brasil dejó de ser tradición para ser perseguida. ¿Quieres saber cómo? La historia se complica ahora. 4. La Segunda Guerra Mundial y la represión. Si hasta aquí la historia parecía solo un cuento de inmigración, la cosa cambia de tono en los años 40, porque cuando el mundo se sumergió en la Segunda Guerra Mundial, ser descendiente de alemán en Brasil dejó de ser una curiosidad cultural y se convirtió en un problema. En 1942, el presidente Getúlio Vargas declaró la guerra a la Alemania nazi, y de repente, comunidades como Blumenau y Pomerode empezaron a ser vistas con desconfianza. El resultado fue una fuerte represión. Se cerraron escuelas en alemán, confiscaron radios y hablar el idioma en público se volvió casi un delito. Imagina, naces en Brasil, creces con tu familia que solo habla alemán en casa, no conoces otra realidad y de pronto el gobierno dice que tu idioma es ilegal. A los niños se les prohibió usar el idioma hasta en el recreo de la escuela. Los profesores perdieron su empleo. Quien insistía en hablar alemán podía ser arrestado, golpeado e incluso acusado de espionaje. Fue un golpe brutal. Lo que antes era orgullo vecinal se volvió vergüenza y temor. Muchos cambiaron sus nombres y apellidos para parecer menos alemanes. Otros se ocultaron, usando su idioma en casa, en secreto. Y es precisamente esta etapa la que explica por qué hoy existe esa sensación de cultura congelada en las ciudades alemanas del sur. Porque durante décadas fue reprimida, prohibida, y solo sobrevivió porque las familias la guardaron como un tesoro dentro de casa. Pero si durante la guerra tuvieron que callarse, después vino la revancha, y ahí el alemán volvió con fuerza, cerveza fría, mujeres hermosas y el Oktoberfest más grande de América del Sur. Ahora dime, ¿no es curioso? En Brasil, hablar alemán fue casi un crimen, pero hoy todos corren a la Oktoberfest con sombrero bávaro, selfie en mano y 1 litro de cerveza. Es Brasil siendo Brasil. Comparte este vídeo con ese amigo moreno al que le encantan las rubias y la cerveza bien fría. Dice, hermano, olvida Europa del Este. El paraíso de las rubias se encuentra aquí mismo, en el sur de Brasil. 5. Oktoberfest de Blumenau. Tras la oscura represión, la cultura alemana no solo sobrevivió, sino que estalló en fiesta, literalmente. Si hay un evento que define Blumenau, es la Oktoberfest. Para que te hagas una idea, es el Oktoberfest más grande de América Latina, superado solo por el de Múnich en número de visitantes. Ahora, no vayas a pensar que es una copia perfecta de la versión alemana, no. Aquí en Brasil la cosa es diferente. Mientras que en Múnich tienes esas tiendas organizadas, mesas reservadas y todo el mundo sentado cantando músicas tradicionales, en Blumenau el asunto es más Brasil. Hay más baile, más mezcla de música. Y no necesitas quedarte quieto con la jarra en la mano. Puedes moverte, cantar, bailar incluso forró con acento alemán si quieres. Y claro, la cerveza es la protagonista. Blumenau se promociona como la capital de la cerveza de Brasil, lo cual no deja de ser gracioso, pues el país de la cerveza de botella retornable y la Skol en la playa ahora se enorgullece de tener una ciudad que ostenta el título de Baviera tropical.
Otra diferencia es la sensación de seguridad. Muchos turistas dicen que, dentro del Oktoberfest, la fiesta parece incluso más tranquila que en las grandes ciudades brasileñas. No es el tipo de lugar donde necesitas sujetar el celular como si fuera un diamante. Realmente parece un pedazo de Alemania, solo que más ruidoso y con gente bailando hasta el suelo. Pero si la fiesta es buena y la cerveza está fría, ¿logrará la comida mantener la tradición alemana? 6. Gastronomía germánica en Brasil. Si hay algo inseparable de la cultura alemana, es la comida. Y Blumenau y Pomerode lo toman en serio. Aquí encuentras de todo: spätzle, goulash, codillo de cerdo, chucrut, pretzels y, por supuesto, salchichas en todas sus versiones posibles. Es como si alguien hubiera intentado crear un menú típico de Múnich, pero tuvo que improvisar con los ingredientes de Brasil. Y ahí es donde radica la parte curiosa. A los turistas alemanes les parece genial la experiencia, pero suelen decir: está bueno, pero no es igual. El chucrut, por ejemplo, tiende a ser más seco. El pretzel a veces viene tan aguado que parece que la selección brasileña lo hubiera probado antes de servirlo en la mesa. El spätzle con goulash tiene ese sabor casero, solo que acompañado de cebollino y perejil brasileños, porque aquí nadie se resiste a decorar el plato. La ironía es que muchos brasileños acuden a estos restaurantes y salen encantados, pensando que están saboreando la Alemania original. Mientras los alemanes de verdad comen, ponen cara de que ya casi está y prefieren pedir una feijoada al día siguiente. Al final, la verdad es que estas adaptaciones no son defectos, sino la prueba viviente de la mezcla cultural, porque la tradición es eso. Tomas lo que viene de fuera, lo mezclas con lo que tienes en casa y creas algo nuevo. Si Blumenau parece Alemania tropical, Pomerode va más allá. Se la conoce como la ciudad más alemana de Brasil, pero ¿este título le hace honor a su fama? Descúbrelo ahora. 7. Pomerode, la ciudad más alemana de Brasil. Si Blumenau ya parece una pequeña Alemania metida en el bosque, Pomerode es la versión hardcore. La ciudad se precia de ser la más alemana de Brasil, y no es marketing barato. Hasta hace poco, el 90% hablaba alemán en casa. Hoy, esa cifra ha bajado, pero todavía ronda la mitad de la ciudad. Y no es ese alemán moderno, no. Es el bajo alemán, un dialecto que incluso en Alemania ya ha desaparecido. Aquí, entras a un bar, pides una cerveza y de repente el camarero te responde en un alemán fluido sin haber pisado nunca Europa. Parece una escena de película. Vas a Brasil, pero terminas teniendo que usar danke y bitte para que te entiendan. Caminando por las calles, la sensación es extraña. Señales en alemán, restaurantes con nombres germánicos e incluso residentes que parecen comunicarse más en dialecto que en portugués. Es como si Pomerode hubiera hecho un pacto. Aquí no nos mezclamos. Brasil está allá afuera, y también está el lado curioso. Muchos jóvenes de la región no ven el idioma solo como tradición, sino como oportunidad. El dominio del alemán abre puertas en grandes empresas de la región, puesto que muchas multinacionales alemanas tienen allí su sede. Así que, a diferencia de lo que muchos piensan, no es solo una tradición de la abuela, también es una estrategia de carrera. Pero la pregunta que queda es: ¿hasta qué punto esta identidad es orgullo cultural y hasta qué punto puede convertirse en aislamiento? Porque seamos sinceros, es un tanto surrealista estar en Brasil, pedir un chop y recibir una regañada en alemán del camarero por pronunciar mal el nombre. Pero en 2014, Pomerode apareció en el noticiero internacional por un motivo nada turístico: una esvástica descubierta en el fondo de una piscina. Y ahí la historia adquirió otro peso. 8. La polémica de la esvástica en la piscina. La fama de Pomerode como la ciudad más alemana de Brasil ya estaba consolidada. Hasta que en 2014, un episodio bizarro lanzó la ciudad al noticiero internacional. Y no fue por el Oktoberfest, ni por la arquitectura germánica. Fue por una foto aérea divulgada por un piloto de la Policía Civil. En la imagen, tomada entre Río dos Cedros y Pomerode, aparecía el fondo de una piscina particular con una enorme esvástica hecha en azulejos. Sí,
En el corazón de Brasil, en pleno siglo XXI, la polémica estalló. La esvástica es uno de los símbolos más pesados de la historia moderna, directamente ligado al nazismo. Y en Brasil, existe una ley específica que castiga con 2 a 5 años de prisión a quien fabrique, comercialice o divulgue símbolos nazis con fines de propaganda. La pregunta es, ¿hasta dónde llega la interpretación de la ley? El comisario Luis Gross, responsable del caso, afirmó que no había delito. Su argumento era que, para configurar apología al nazismo, debía existir divulgación y una intención clara de exaltar el símbolo. Ya que el dibujo se encontraba dentro de una propiedad privada, sin vinculación con grupos extremistas, se consideraría solo una manifestación personal. Pero el comisario dijo que la esvástica llevaba allí más de 13 años y ya había sido registrada en investigaciones anteriores. Y un detalle, el dueño de la casa era un profesor de historia que nunca habría hecho propaganda nazi. El problema es que la interpretación varía según el comisario, fiscal o juez que analice. El fiscal de la República, João Márquez Brandão Neto, recordó un episodio en Blumenau cuando se encontraron materiales nazis en la casa de un residente. Como el contenido estaba guardado, sin divulgación, el proceso fue archivado. Para ilustrar la diferencia, Gross citó otro caso en Itajaí, Santa Catarina, cuando en 2014 se colocaron carteles de Hitler en postes de la ciudad. Allí sí fue evidente la exteriorización, exposición pública con fines de propaganda. En ese caso, hubo delito. Aún con eso, la foto de la piscina fue enviada a la Dirección Estatal de Investigaciones Criminales, DEIC, y el director Laurito Akira Sato dispuso que la comisaría de Pomerode continuara con el caso. En otras palabras, no se quedó solo en el no es delito. Y en medio de todo, la ciudad fue blanco de titulares, alemanes en Brasil y esvásticas en el patio trasero. El episodio reavivó una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde va la preservación de la